Hola, hola amiguitos, los saludamos sus amigos de Conociendo a Jesús juntos y estamos muy felices porque vamos a leer Mateo 17, empecemos. Mateo capítulo 17, la transfiguración. Versículo 1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Versículo 2. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Versículo 3. Y aquí les apareció Moisés y Elías hablando con él. Versículo 4. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Versículo 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Versículo 6. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Versículo 7. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Versículo 8. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Versículo 9. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Versículo 10. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Versículo 11. Respondiendo Jesús les dijo: A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Versículo 12. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Versículo 13. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Jesús tomó a 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan su hermano, y los llevó al monte y se transformó delante de ellos. Su rostro era como el sol y su vestido era blanco como la luz. Y aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. El Padre dijo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, oídlo a él. Y esta es la instrucción clara que les dio. Esta es la misma instrucción que el Padre nos está dando hoy. Oíd a mi Hijo amado, oídlo a él. Al oír esto, los discípulos se hincaron, pusieron su rostro en el suelo, llenos de miedo. Y Jesús les dijo: Levántense, no teman. Después de ahí bajaron con Jesús del monte y Jesús les pidió que no le dijeran a nadie lo que habían visto, porque todavía no era su tiempo. Mateo capítulo 17. Jesús sana a un muchacho lunático. Versículo 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre
que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Versículo 16. Y yo lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Versículo 17. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráedmelo acá. Versículo 18. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Versículo 19. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Versículo 20. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pasate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Versículo 21. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Después de que bajaron del monte de la transfiguración, había un gentío y un papá de un muchacho se le acercó y le dijo que tuviera misericordia de su hijo, porque estaba gravemente atormentado. Y luego le dijo que ya se lo había traído a sus discípulos, pero los discípulos no habían podido. Dijo que el demonio lo aventaba al fuego, lo aventaba al agua. Jesús se molesta con sus discípulos, y sus discípulos han estado todo el tiempo con él, han estado todo el tiempo donde hace Jesús los milagros. Incluso los discípulos hacían muchas cosas de sanidad. Vieron la multiplicación de los 5,000 y de los 4,000. Entonces, ¿por qué dudan ya? Entonces Jesús le dijo que le trajera al muchacho, y le ordenó al demonio que saliera afuera, y en ese instante el muchacho quedó sanado. Y luego los discípulos le preguntaron: ¿por qué no pudimos nosotros, Jesús? Y fíjense aquí cómo hay diferentes géneros de demonios. Y Jesús les dijo que hay unos fuertes que solo salen con oración y ayuno. Así que no debemos de confiarnos, siempre debemos de estar preparados con oración y ayuno para enfrentar al enemigo. La otra cosa que Jesús les dijo, por la que no pudieron sanar al muchacho, era por su poca fe. Que si tuvieran poquita fe como un grano de mostaza, pudieran mover una montaña de aquí a allá. Así es que siempre en nuestras oraciones pidámosle a Jesús que nos incremente nuestra fe. Y siempre permanezcamos leyendo su palabra para incrementar nuestra fe. Siempre mantenernos conectados en oración con el Padre. Recuerden lo que dice la Escritura: orar sin cesar. Recuerden lo que dice la Escritura: meditar mi palabra de día y de noche. La fe crece por el oír la palabra de Dios. La fe es como una planta que debemos de regar día a día. Eso hará que crezca nuestra fe. Jesús anuncia otra vez su muerte. Versículo 22.
Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Versículo 23. Y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Aquí Jesús les dice a sus discípulos que lo van a matar y que va a resucitar al tercer día. Y sus discípulos se entristecieron mucho de gran manera. Pago del impuesto del templo. Versículo 24. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las dos dracmas? Versículo 25. Él dijo: sí, y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos, son los impuestos de sus hijos o de los extraños. Versículo 26. Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Versículo 27. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa al anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y abrile la boca, hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Aquí podemos ver que se acercaron las personas que le cobraban los impuestos a Pedro y preguntaron que por qué Jesús no pagaba los impuestos. Jesús le pregunta a Pedro que si los hijos del rey pagaban impuestos y Pedro le dice que no, que ellos estaban exentos. Jesús le dice a Pedro: bueno, para que no se ofendan, ve al mar, saca un pescado, ábrele la boca, saca el dinero y luego págale nuestros impuestos. Aquí podemos ver que Jesús, siendo Dios, respetaba las leyes de la tierra. Oremos. Señor, así como Pedro, Jacobo y Juan vieron transfigurarte y oyeron la voz del Padre que decía: escúchenlo a Él. Así queremos hoy escuchar a detalle todos los que nos dices. Nos dijiste que hay demonios que solo salen con oración y ayuno. Nos dijiste que necesitamos tener mucha fe. Hoy te escuchamos, Señor, y te pedimos incrementa nuestra fe. Sabemos que el enemigo día a día se acerca a nuestras vidas y siempre nos quiere distraer de ti y alejar de ti. Quiere que tengamos el corazón en otras cosas y tengamos otras prioridades. No lo permitas, Padre, tómanos en el hueco de tu mano. Te prometemos estar conectados todo el tiempo a ti, buscarte desde temprano, leer y meditar tu palabra de día y de noche, orar sin cesar y mantener la práctica del ayuno. Queremos ser como las novias sensatas que estaban preparadas con aceite. Úngenos con tu aceite, llénanos con tu Santo Espíritu. Creemos que tú existes, que eres el Salvador. Y así como en esta palabra les anunciaste a tus discípulos que ibas a morir y que ibas a resucitar al tercer día, hoy sabemos que estás en el cielo a la diestra del Padre. Agradecemos ese sacrificio que tú hiciste por nosotros en esa cruz.
Sabemos que gracias a eso hoy nos podemos acercar al Padre. Sabemos que un día te veremos en la vida eterna. Pero mientras, Padre, mientras estemos aquí en la tierra, queremos agradarte y oírte a ti. Escucharte a ti como nos indicó el Padre. Seguirte a ti e imitarte a ti. Queremos esforzarnos y ser valientes. Oramos por todas nuestras familias y amigos. Y declaramos que el diablo no tiene parte con nuestras vidas. Hoy te pido, como hizo Pablo, que ninguno de mi familia se pierda. Te ruego que toques su corazón, que puedan ver tu gran amor y misericordia, que puedan ver lo bueno que eres, que puedan sentir que los estás esperando, que puedan entender que eres el Todopoderoso y el Creador de todas las cosas, pero que aún siendo Dios, fuiste capaz de bajar a la tierra, nacer en un pesebre, crecer en un pequeño pueblo, trabajar y predicar aún sin tener casa, sin tener una cama propia donde dormir. Sanaste a todos y cuantos se te pusieron enfrente. Enseñaste a todos. Predicaste con tu ejemplo. Y luego, como un cordero manso, fuiste a la cruz. Y te pusiste en el lugar donde nosotros deberíamos estar. Sufriste nuestras dolencias. Te llevaste nuestras enfermedades. Pagaste por nuestros pecados. Gracias, Señor. Hoy oramos por ese gran sacrificio que hiciste por nosotros. Creemos que tú eres el Cordero inmolado, el Salvador, el único camino para llegar al Padre. Eres la luz y el pan de vida. Eres el agua viva. Eres la roca. Eres la puerta. Eres el alfa y el omega. Eres nuestro rey. Eres nuestro Padre. Eres el Señor de los ejércitos. Y nosotros, como hijos tuyos, queremos esforzarnos y ser valientes. Escucharte solo a ti y luchar con tus armas contra cualquier acechanza del enemigo. Bendícenos, Padre, y cúbrenos con tu sangre divina. En el poderoso nombre de Jesús, amén. Bendice al pueblo de Israel, Padre. Y bueno, aquí les dejo el reto 17. Está muy padre. Consiste en que tienen que dibujar un árbol y luego tienen que conseguir semillas de mostaza y pegárselas aquí como está en la flechita azul. Eso para que recuerden la palabra de semilla de mostaza. También aquí les dejaré un link de la parábola de la semilla de mostaza. Son solamente 3 puntos en este reto. Léanlo bien, cuídense mucho, bendiciones.